santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Nueva Evangelización, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Como decía Nicolás, el director de esta nuestra escuela de formación pastoral, estamos reunidos para continuar con nuestro itinerario formativo de esta experiencia que ha resultado, la verdad, muy fructífera y de mucho aporte para muchos de ustedes. Y la clase de hoy, de alguna manera, va a venir a hacer como síntesis de lo que hemos reflexionado durante todo este año a partir del documento Aparecida, una suerte de síntesis. Pero sobre todo, de alguna manera vamos a entrar, por así decirlo, en la fase operativa, de esto que hemos reflexionado. Es decir, todo esto que hemos podido aprender durante el presente año en razón de la experiencia evangelizadora y a partir del documento de Aparecida, la idea es que nos sirva precisamente para la misión territorial. Entonces, el título, los pasos para la misión territorial, cómo se misiona. Y aquí un subtítulo, una parroquia de puertas abiertas y en salida que escucha, anuncia y sirve. Esto en clave del documento ofrecida por un tipo de otro, por cierto, y de la experiencia que ha sido el sínodo sobre la sinodalidad. Y intenten un breve glosario para que tengamos claros los términos que van a ocuparse en esta exposición. Fase, etapa del proceso evangelizador. Ahí vamos a ver cuáles son las fases, cuál es el nombre de cada una, cuáles son los elementos que la componen. Pero eso vamos a entender en este contexto por fase. Etapa del proceso evangelizador. Comunidad de Vida Fraterna, CBF, es una sigla que hemos ido implementando parroquial, Comunidad de Vida Fraterna. Es una comunidad local constituida por un consejo pastoral y por unas pastorales. Por ejemplo, la comunidad de vida fraterna de la sede parroquial. ¿Ya? Esto es una comunidad de vida fraterna. Y dentro de ella también hay pequeñas comunidades de vida fraterna. Esto para no hablar en una terminología, podríamos decir, tan fría, de grupo. Oye, voy al grupo de la Pastoral de la Salud. No, una CBF, una comunidad de vida fraterna. El nombre ya es Asimismo, la expresión CBF también, como he dicho, por tratarse de una pequeña comunidad que constituye una comunidad mayor. Recordemos que la parroquia en su conjunto es una comunidad de comunidades. Por eso esta expresión de CBF, Comunidad de Vida Fraterna. Ojo que este glosario es interno, es nuestro, no es que, digamos, lo haya tomado yo de algún documento, o que sea tal vez una propuesta de la Iglesia Universal o de la Arquidiócesis. No, esto es algo que hemos de aplicar a nuestra propia realidad. Sector, conjunto de casas habitadas por diferentes familias, delimitado por cuadras, calles y pasajes. Ya que vamos a hablar de la misión territorial, es necesario estas definiciones. Entonces, sector, conjunto de casas habitadas por diferentes familias, delimitado por cuadras, calles y pasajes. Zona, conjunto de sectores aledaños a una capilla con su respectiva comunidad ya constituida. ¿De acuerdo? Después, vicaría, conjunto de tres zonas. Conjunto de tres zonas. En donde cada una de las zonas está compuesta por una capilla en la que existe una comunidad, un conjunto de sectores aledaños a esto, y en donde cada uno de esos sectores está compuesto por un número determinado de familias. Entonces, por ejemplo, la vicaría centro, por decir, está constituida por tres capillas, por tres comunidades,
pero esas comunidades tienen gente a su alrededor. Entonces, eso sería una zona. Jurisdicción parroquial, porción de una diócesis o arquidiócesis encargada de la administración pastoral de un párroco como su gestor de almas que cuenta con una sede parroquial. Esta es la jurisdicción parroquial. Entonces, por ejemplo, de parroquia o de la parroquia, el buen pastor, es lo mismo que decir la jurisdicción parroquial. Cuando hablamos de parroquia, no hablamos del templo mismo o de la comunidad que está presente aquí en la villa. Esta es la sede parroquial. Es una comunidad, entre otras comunidades, que todas en su conjunto componen lo que es la jurisdicción parroquial o la parroquia, ¿ya? Que es una comunidad de comunidades. Parroquia es una comunidad de comunidades gobernada por un consejo pastoral, un consejo de asuntos económicos, bajo la cura pastoral de un cura párroco, quien tiene la potestad y encargo pastoral dada por el obispo, a quien representa en la. Entonces, por eso cuando viene el obispo, o el obispo, más bien dicho, es él quien se sienta, por ejemplo, en la sede, ¿ya? Porque si bien él ha dejado, por así decirlo, a un párroco para que haga sus veces dentro de la jurisdicción parroquial, él tiene potestad sobre todas las comunidades, porque la arquidiócesis es su iglesia particular, es la iglesia particular del obispo, ¿de acuerdo? Bien. Sigue, por favor. Entonces, partes de esta exposición. Ojo que tal vez por cuestión de tiempo, también iniciativa personal, no vamos a ver todos los puntos porque vamos a tratar que esta clase de hoy continúe en la próxima porque van a hablar sobre lo mismo, pero ya dejo enunciados los puntos que vamos a tratar. La primera parte, una motivación, ya lo vamos a ver. La segunda parte, los pasos de la misión, el marco teórico, objetivos, medios. Y la tercera parte, la planificación. Siga. Primera parte, motivación. No olvidemos que el documento de Aparecida ha sido el texto por excelencia que hemos utilizado durante el presente año en nuestra escuela de formación pastoral. Es el fruto, ese documento de Aparecida, es el fruto de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe que tuvo lugar precisamente en el santuario de Nossa Señora de Aparecida, esto en Brasil, el año 2007. Y allí el gran llamado es a una misión continental, es decir, a salir nuevamente a evangelizar todo el continente en su conjunto. Cristo nos llama a la misión cuando les dice a sus discípulos, vayan por todas partes y anuncien el evangelio. Esa es precisamente la vocación, ojo con esto, la vocación del bautizado. Es la vocación de todo bautizado. Por eso fíjense ustedes que en el documento aparece un binomio que es discípulos misioneros, no discípulos y misioneros, como que fueran dos cosas distintas, sino que una tiene directa relación con la otra. Discípulos del Señor llamado, pero al mismo tiempo somos misioneros, que Él nos ama. Enviar, vayan por todas partes. Bien, pero esta experiencia del llamado, esta experiencia de la convocatoria que es el Señor, ¿cómo lo hizo? Sigamos. ¿Qué camino recorrió para esto? ¿Qué pasos siguió? Y entonces la pregunta clave es, ¿qué metodología ocupó, por así decirlo? ¿Qué metodología ocupó? Vamos a ver entonces. Veámoslo en un testimonio de más de 2000 años. Vamos a la Sagrada Escritura. Y aquí está la primera idea. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Esto es lo primero. Jesús es el autor de este llamado. Él llama, él convoca. Él llamó a los que él quiso por la autoridad recibida del Padre, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes, dirá el Señor a sus discípulos. Entonces, esto es lo primero. Subió al monte y llamó a los que él quiso.
Y estos respondieron, vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él. Ojo con esta idea. Lo primero es que el deseo del Señor, que los convocados, estos 12, estén con él. Este es el verbo, estar. ¿Ya? Primero, estar con el Señor. Si se dan cuenta, no los envía inmediatamente. De hecho, lo que hace Jesucristo, por así decirlo, es invitarlos a la escuela del discipulado. ¿Ya? Jesús llama a los 12 y no solamente a los 12, sino que a los 72 y así muchos, muchos más que se consideraban discípulos, es decir, seguidores del Señor. ¿Ya? Pero aquí lo primero es para estar con el Señor. Luego, para enviarlos a predicar. La predicación viene solo a continuación, pero primero hay que estar con el Señor. Y el Señor faculta con ciertos poderes, con el poder de expulsar los demonios, por ejemplo. Entonces, no olvidar esto, Jesús sube al monte y llama a los que él quiere, y en ese contexto sabemos por el texto sagrado que Jesucristo permaneció en oración durante toda la noche antes de llamar a los 12. Y fíjense, pongámonos esa situación. El texto está en el decir que Jesús permaneció en oración toda la noche antes de llamar a los 12, es decir, es como que durante esa noche, por así decirlo, vio el rostro, la historia, la vida de cada uno de los que iba a llamar. ¿Ya? Él llama a los que conoce. Y esta es una premisa por la cual tenemos que conoce a todos. ¿Ya? Pero para él es importante darse a conocer a los discípulos. Darse a conocer. Por eso este verbo, para que estén con él. Los llamó para que estén con él. Luego para enviarlos a predicar. Por favor. Atrás. Entonces, primero llamó a los que él quiso, es decir, de entre todos, escogió libremente a un grupo de 12. Ellos, por su parte, respondieron al llamado. Luego los instituyó para que estuvieran con él, dárseles a conocer y crear vínculos afectivos con ellos. Todo esto con el fin de enviarlos a predicar y expulsar demonios, es decir, los empoderó y los hizo partícipes de su propia misión. El hecho de predicar el evangelio, hermanas y hermanos, trae consigo una fuerza, una potencia indescriptible, que trae por efecto consecuencia incluso, en algunos casos, la liberación de los oprimidos por el maligno o la sanación, por ejemplo, de alguna enfermedad, ¿ah? O la reconciliación de los que están separados, peleados o divididos. La predicación de Jesucristo no deja indiferente a nadie. Y la predicación siempre trae consigo no solo la novedad de quién es Jesucristo, sino que al mismo tiempo de que el reino de Dios se ha acercado. Y el hecho de reconocer o constatar de que el reino de Dios está presente en el mundo se hace a propósito de unos signos. Por ejemplo, los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan, incluso dice la Escritura, los oprimidos son liberados, etc. La predicación misma del Evangelio tiene una fuerza, una potencia que nosotros no logramos entender ni dimensionar. Y que cuando predicamos en el nombre del Señor Jesús, siempre, así decirlo, pasan cosas. Siempre pasan cosas. Sigamos. Y luego, ¿qué hicieron los que fueron escogidos? ¿Qué hicieron? Veamos, Mateo 28, 16 hasta el 29. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte en que Jesús les había indicado. De nuevo aparece la imagen del monte, que es el lugar de la presencia de Dios. Y al verlo le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Fíjense de los discípulos desde el comienzo. La duda está presente tal vez en muchos discípulos. Jesús a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ojo con esto. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones,
Ahí está el envío. Vayan. Entonces los que fueron convocados ahora son enviados. ¿Qué significa la palabra griega apóstolos? Significa enviar. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Ojo con esto. El Señor, por medio de sus apóstoles ahora, quiere seguir llamando a nuevos elegidos como discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo con esto. La experiencia del discipulado, digámoslo así, queda refrendada, consagrada en la celebración de un sacramento, mediante la iniciación cristiana. Esto es mediante el bautismo, es decir, para morir al hombre viejo y dar paso al hombre nuevo, para que ya no seamos nosotros, sino que Cristo quien vive en nosotros. El bautismo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ojo con esto también. Los apóstoles no podían transmitir una idea personal respecto de Jesucristo, así como una opinión, por así decirlo, sino que lo que ellos recibieron del Señor, lo que recibieron como enseñanza de Jesucristo, por ejemplo, el propósito del reino de Dios. Eso debían transmitir, eso ser fieles al depósito de la fe. En este sentido, la iglesia, por eso la iglesia hay cosas que no puede hacer, aunque la gente diga, ¿por qué la iglesia, por ejemplo, no ordena mujeres? ¿Ah? ¿Por qué la iglesia no procede así? ¿O por qué no permite que los separados en nueva unión puedan comulgar? ¿O por qué, por ejemplo, los sacerdotes se puedan casar? Hay una batalla sobre eso. ¿Por qué, y los sacerdotes por qué no se pueden casar? Bueno, si ellos se aman. Bueno, fíjense ustedes que la iglesia no puede hacer ciertas cosas porque ella simplemente debe transmitir y comunicar lo que Jesucristo transmitió y enseñó. ¿Ya? Ciertamente uno puede tener una opinión sobre ciertos temas. Sí, puede haber una opinión, pero hay que hacer la diferencia. Uno es la verdad recibida por parte de Jesucristo y otro es una opinión personal. ¿Ya? Y hay que hacer esa salvedad, esa diferencia. Bien. Los envió con indicaciones claras, pero no los dejó solos. A ver qué nos dice el texto sagrado. Lucas 24, del 45 al 49. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo, ¿qué significa el Cristo? Es un origen griego, es lo mismo que decir Mesías, y es lo mismo que decir ungido, es decir, el que está lleno, pleno, empapado del Espíritu Santo. Así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa del Padre. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Es decir, fíjense los elementos que están presentes aquí. Los discípulos, en primer lugar, vieron cómo el Señor abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras respecto de lo que debía sucederle al Cristo, al Mesías esperado por Israel, padecer, sufrir mucho con nosotros, morir a causa de nuestros pecados, pero al tercer día resucitar para darnos vida. Ojo con estos elementos, que son el centro de la predicación apostólica, como también, por cierto, de la predicación de la iglesia. Este mismo mensaje, el Señor es muy claro, debe transmitirse a todas las naciones, pero partiendo por Jerusalén. Y es en Jerusalén donde se da cumplimiento de la promesa del Padre, hecha desde antiguo. ¿Cuál? El envío del Espíritu Santo. Es decir, los discípulos, por cierto, entre ellos, por momentos estaban confundidos, conflictuados, no sabían muy bien lo que decir, su corazón sí ardía de amor por el Señor, estaban bien dispuestos, pero necesitaban la fuerza de lo alto.
el Espíritu Santo, quien les recordaría todo y enseñaría todo. Sigamos. Y por el don del Espíritu Santo, entonces, los apóstoles pudieron comprender que Él es el Hijo de Dios. Había quienes tal vez por un momento lo dudaban, pero el Espíritu Santo es quien permite esta claridad. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerda la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Lo mismo que dice Marta, por ejemplo, la hermana de Lázaro. Estos dicen esta confesión de fe, inspirados por el Espíritu. ¿A dónde iban a sacar esta ocurrencia, por así decirlo? Esto que ciertamente es una gran novedad. Jesucristo como Hijo de Dios, ¿verdad? Es por inspiración del Espíritu Santo. El que tenía que venir al mundo, quien nos vino a la salvación. Esto entonces, repito, pudieron los discípulos comprenderlo gracias a la acción directa del Espíritu Santo. Sigamos. En primera de Timoteo, capítulo 6, se nos dice, esto es Pablo el que está hablando, a su discípulo Timoteo, a quien quería como un hijo. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Ojo con esto, porque esta comunidad ya estaba constituida en el nombre del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, por medio de Timoteo, exhorta a esta comunidad cristiana a que entonces eleven súplicas y oraciones para, dice aquí, para vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Aquí es donde debemos detenernos. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es muy claro. Dios quiere que todos se salven. Nosotros no somos quienes para hacer excepción de personas o para seleccionar quién sí, quién no. La iglesia no tiene esta autoridad. La iglesia es continuadora de la misión de Cristo y por lo tanto debe necesariamente anunciar lo que Cristo anunció en el modo mismo que Cristo lo hizo, ¿ya? Con signos de misericordia, de compasión, de ternura, de amor, etc. Pero que nos quede claro, el deseo de Dios es que todos los hombres, es decir, varones y mujeres, todos, sin excepción, este es el deseo de Dios. Ahora, entre ellos hay quienes simplemente no quieren salvarse, ¿ya? Y esto es una decisión personal. Pero la iglesia cumple su misión al anunciar y recordar cuál es el deseo del corazón de Dios. Porque hay un solo mediador, perdón, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Esta idea también es fundamental, hermanas y hermanos, que nosotros la tengamos muy presente, porque es lo que aparece en los diálogos, sobre todo con los protestantes, ¿ya? Porque precisamente nos acusan falsamente diciendo que nosotros ponemos en el lugar de Jesucristo, la Virgen Santísima, a los santos, ¿ya? Pero ya en las clases pasadas de apologética hemos dicho claramente esta verdad. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿ya? No olvidar eso. Para los judíos, ciertamente, aquellos que no han aceptado a Jesucristo, eso es una gran herejía. Para ellos la importancia de Moisés es capital, ¿ya? Para ellos es fundamental la vida de Moisés y ellos esperan todavía al Mesías, ¿ya? Pero nosotros como cristianos, con la revelación, hemos precisamente llegado a conocer esta gran verdad y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, es decir, el ungido Jesús, del que cuenta con la fuerza, la potencia del Espíritu Santo. Hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. ¿Por qué es mediador Jesucristo? ¿Por qué no es intermediario, sino que mediador? Es mediador porque no solamente es verdadero hombre, verdadero ser humano, sino que también, y en primer lugar, verdadero Dios. Es decir, es de naturaleza divina y naturaleza humana. 100 y 100, no 50 y 50.
Y en él subsisten estas dos realidades, la divina y la humana. Por eso decimos, y el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó en las entrañas de la Virgen por obra y gracia, por acción directa del Espíritu Santo, es decir, sin colaboración de varón. Un poco de esto. Bien. Y así fue como comenzaron a difundirse los primeros testimonios con los que se comenzó a desplegar, por así decirlo, la cadena de fe y vida. Jesucristo es Nicolás, ahí busca algo. Jesucristo es, por así decirlo, quien da el puntapié inicial de la experiencia de la fe. ¿De acuerdo? Así como yo he sido enviado, los envió a ustedes. Y él entonces es quien llama y envía. Con él comienza el anuncio del evangelio. Ojo con esto. Cuando hablamos del anuncio o la predicación del evangelio, estamos hablando de qué cosa, cuál es el contenido del evangelio. A ver, cuando decimos hay que evangelizar, ¿qué estamos diciendo con esa expresión? O cuando hablamos de evangelio, ¿qué entendemos por ello? ¿Qué significa? ¿Y cuál es su contenido? ¿Alguna idea? Entonces, primero, la palabra evangelio es de origen griego, ¿cierto? Evangelion, que significa buena noticia, buena noticia. Cuando hablamos de buena noticia, significa que hay algo que se anuncia, que se comunica con el contenido de la buena noticia en este caso. ¿Cuál es? Que el reino de Dios se ha acercado. Esta es la buena noticia que predicó Jesucristo y por la cual murió, por la cual entregó su vida. El reino de Dios se ha acercado. Esa es la buena noticia. Ahora, cuando Jesucristo muere, pero después resucita, los apóstoles, en el primer anuncio, ¿qué es lo que predican? No primeramente de que el reino de Dios se acerca, eso viene después, sino que en este momento, por la fuerza de lo que ha ocurrido con Cristo, anuncian lo que se llama el kerigma. Lo traducido significa también anuncio, proclamación, más bien dicho, más precisamente. Proclamación. ¿Cuál es el contenido del kerigma? Jesús murió y resucitó. Ese es el contenido del kerigma. Entonces, estas dos cosas son las que debe transmitir todo discípulo misionero. Primero, que el reino de Dios es. Segundo, que Jesucristo nos ha anunciado que el reino de Dios es. Esta es la predicación de Jesús. El reino de Dios es. Y para que nosotros podamos tener vida nueva y eterna, es que murió por nosotros en la cruz. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para el perdón de nuestros pecados y resucitó para que tengamos vida verdadera. Vida verdadera. Entonces, estos dos elementos deben estar en la predicación, en el anuncio, en la evangelización. ¿De acuerdo? La predicación del evangelio, que el reino de Dios es cercano, y el anuncio o transmisión del querigma, que Jesucristo murió y resucitó. Seguimos entonces. Atrás, sí. Hechos. Hechos 4, del 8 al 12. Bien. Habíamos dicho que Jesucristo no dejó solo a sus apóstoles, sino que cumplió la promesa hecha desde antiguo por el Padre, es decir, la efusión del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y precisamente Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de una obra buena realizada en un enfermo se nos interroga hoy por quién ha sido este sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido
por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta quien, el enfermo, aquí delante de ustedes. Él, Jesucristo, es la piedra que ustedes, los constructores, han despreciado o han rechazado y que se ha convertido en piedra angular, es decir, la piedra principal para terminar la edificación del edificio. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Esto también es fundamental que nosotros lo anunciemos cuando salgamos en la experiencia de la misión territorial, porque la misión, por así decirlo, es cristocéntrica. Todo tiene que estar referido a Cristo. Ojalá no tengamos que hablar de la Virgen Santísima, ni de los santos, ni de temas catequéticos, ni de moral, ni nada disciplinario, sino que Jesucristo, ¿ya? De esto tenemos que predicar, de esto tenemos que contar. Vuelva atrás nomás, por favor, Enrique, que quiero resaltar aquí unos elementos. Fíjense la fuerza con la que Simón, el cobarde que negó 3 veces a Jesús, ahora, movido por el Espíritu Santo, puede plantarse delante de las autoridades religiosas y decirles claramente: ustedes dieron muerte crucificando al justo, al santo, al inocente. ¿Ya? ¿De dónde le viene esa fuerza, esa claridad, esa elocuencia? ¿De dónde le viene? La acción del Espíritu Santo. Eso por una parte. Por otra, queda claro aquí que los apóstoles realizan signos y señales. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está presente ya entre nosotros. La predicación misma de Jesucristo es signo de la predicación, perdón, signo de la presencia del reino de Dios en el mundo. Jesucristo ha instaurado con su predicación el reino de Dios en este mundo. Y uno de los signos de la predicación es, por ejemplo, la sanación de un enfermo. Pero no es Pedro quien sana. Él lo que hace es invocar el nombre del Señor, y aquel queda sano en el nombre de Jesucristo. Y aquí una gran verdad: porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos. ¿Qué significa el nombre Jesús? Yeshua. ¿Qué significa? Significa Yahvé sal, o más cortito, Salvador. Pero significa Yahvé sal. Fíjense. El nombre de Jesús ya indica su ministerio, su misión. Pues bien, esto es lo que nosotros tenemos que tener claro entonces. Lo que vamos a hacer en la experiencia misionera no es hablar, repito, ni de la Virgen, ni defender a la iglesia, ni nada. Lo que vamos a hacer es predicar en el nombre de Cristo, ¿ya? Predicar su nombre. Y entonces, ojo con los episodios que se han ido señalando a partir de los textos bíblicos. De alguna manera, lo que quiero hacer es mostrar esta cadena de fe y vida que se ha desplegado, siendo su causa inicial Jesucristo mismo. Por eso se han señalado distintos textos bíblicos que van indicando de forma correlativa este proceso. Y se comenzaron a constituir comunidades de vida cristiana. A propósito, ustedes saben que los hermanos protestantes se han apropiado del nombre cristiano. Hablan de los cristianos, nosotros somos cristianos, ustedes son católicos, ¿cierto? Bien, bueno. El protestantismo probablemente no existía en el primer siglo cristiano, sino que en el siglo XVI, ¿cierto? Y el título o nombre de cristianos se dio ya en el primer siglo. ¿Y dónde fue la primera vez que se llamó cristianos a los discípulos de Cristo? En Antioquía, muy bien, en Antioquía. Y se comenzaron a constituir las primeras comunidades de vida cristiana, las que brillaron como verdaderos fuegos, encendiendo otros nuevos fuegos. Así se extendió la cadena con nuevos eslabones hasta nuestros días. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí gracias a que alguien nos anunció en Jesucristo, gracias a que alguien nos predicó o nos mostró quién es Jesucristo por medio de su vida, por medio de su enseñanza, por medio de signos, por medio de gestos,
Ninguno de nosotros nació con este conocimiento como adquirido en el vientre de nuestra madre. Nadie puede hablar de Jesucristo por ciencia infusa, sino que lo hacemos porque hemos acogido este misterio con la predicación de alguien, ¿ya? Nosotros hemos conocido a Jesucristo gracias a que alguien nos lo anunció. Bueno, acabamos de decir que a propósito del primer anuncio y de que hay quienes han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, es que comienzan a constituirse las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Y aquí tenemos el relato, dos relatos más bien, que grafican las características de las primeras comunidades cristianas. Ambos relatos están en el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno en el capítulo 2 y otro en el capítulo 4. Y aquí están las características de las primeras comunidades cristianas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Ojo que dice no esa expresión, fracción del pan, se refiere a la Eucaristía, aunque no es el nombre más antiguo, ¿ya? Considerando que Lucas es el autor del libro y está en torno al año 80-90, pero hay un título más antiguo que está en torno al año entre 40 y 50, que es el de Pablo, el nombre que da Pablo a la Eucaristía, Cena del Señor, 1 Corintios 11, la Cena del Señor, ese es el más antiguo. Pero aquí la fracción del pan hace referencia a la misma realidad sacramental. Toda la gente estaba asombrada ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles. Fíjense, el asombro se apodera de la gente. ¿Por qué? Porque el Señor acompañaba a los discípulos y estos realizaban obras de signos en su nombre. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Aquí hay una experiencia de fe y vida muy bonita, ¿ya? Entre ellos no había ningún necesitado, porque todos los que tenían algo ponían al pie de los apóstoles, estos lo vendían y el importe lo distribuían de acuerdo a la necesidad de cada uno, no a todos por igual. Entonces, en las primeras comunidades cristianas, por lo tanto, no había ningún necesitado. Fíjense. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se partían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu. Fíjense que todavía están vinculados al templo. ¿Sí? Y compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor cada día integraba a la comunidad a los que habían de salvarse. Hasta allí el primer texto. Hechos capítulo 2, versículo del 42 hasta el 43. Ahí encontramos, repito, características propias que hablan de la identidad de las primeras comunidades cristianas. El segundo texto es del mismo libro, pero capítulo 4, versículos del 32 hasta el 35. Aquí hay una frase que nos hace mucho sentido. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. San Agustín se inspira en los hechos de los apóstoles y se entusiasma con la experiencia comunitaria por lo que allí encontró, por las características que descubrió en los primeros cristianos. Pero Agustín le agrega un elemento más a esto que es nuestro lema institucional, como agustinos. Él dice, una sola alma y un solo corazón, orientados hacia Dios, ¿ya? Dios como centro. ¿Y qué es tener un solo corazón y un solo tener un mismo sentir, un mismo pensar? En Jesús, no es que todos piensen igual, mecánicamente, uniforme. No, es que en Cristo Jesús es posible ponerse de acuerdo en las discusiones más grandes, en los conflictos y en las tensiones más grandes. Nadie consideraba como suyo lo que poseía. Aquí hay un elemento también muy importante. El hecho de no poseer nada como propio da libertad y genera la posibilidad de compartir. Y en consecuencia, quien tiene necesidad de lo que ya no es mío puede participar de ello porque no existe en este sentido la posesión
de los bienes, sino que todo lo tenían en común. Dios confirmaba con su poder el testimonio de los apóstoles respecto a la resurrección del Señor Jesús, y todos ellos vivían algo muy maravilloso. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían campos o casas los vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus necesidades. San Agustín se inspira en esto, a ese punto, incluso para comprender el valor de la experiencia de la pobreza. No estilo franciscano, no tener nada, sino que no tener nada propio, sino que todo sea para el bien común y no se le dé a todos por igual, sino que según su necesidad. Sí. Aquí vemos entonces ya el marco de todos los textos. Sigue nomás, ¿veis? Con todos los textos que hemos revisado. Aquí están todos los textos que hemos revisado. Entonces, a modo de síntesis, para ver ya el cuadro completo, ¿ya? Del proceso evangelizador iniciado por el mismo Señor Jesucristo. En síntesis, Jesucristo, sigue por favor, envía a sus discípulos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, es decir, a los 4 puntos cardinales. Vayan por todas partes, vayan por todas partes, anuncien el Evangelio, pero no solos, inspirados, iluminados, animados por el Espíritu Santo. Y aquí descubrimos lo que en varias ocasiones yo he ido mencionando en distintos ámbitos, lo que llamamos las 4 mediaciones eclesiales que nacen a partir de la experiencia de vida de las primeras comunidades cristianas. Primero, la koinonía como dimensión fraternal, la liturgia como dimensión celebrativa, la diaconía como dimensión servicial y la martiría como dimensión testimonial. Es decir, la comunidad cristiana iluminada, inspirada, asistida por el Espíritu Santo, está llamada y al mismo tiempo es fiel a lo que recibió de Jesucristo en la medida en que vive estas 4 dimensiones propias incluso del bautismo, en la medida en que vive teniendo una sola alma y un solo corazón, en la medida en que sirve, en la medida en que celebra la fe en Jesucristo y en la medida en que da testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en su vida, es decir, sale de sí misma la comunidad, se abre para acoger a los que el Señor llame y se abre precisamente para escuchar, para acoger, para servir. Entonces vemos aquí una cadena de fe y vida y al mismo tiempo de valores propiamente cristianos. No olvidar esto. Debe haber, o tenemos que tratar de hacer siempre una síntesis entre fe y vida. No podemos separar la fe de la vida. Porque cuando ha ocurrido esto dentro de la iglesia es cuando han aparecido lo peor del ser humano. Cuando se ha hecho una disociación de la fe respecto de la vida. En el ámbito público aparece, digámoslo así, una profesión clara, muy nítida, pero en el ámbito de lo privado o lo oculto aparece lo peor del ser humano. Fe y vida deben ir íntimamente unidas. Bien, ¿podemos hacer una pausa aquí tal vez? Ya, hagamos una pausa. Bien, retomamos. Retomamos. Retomamos, o sea, volvemos a tomar. Ya, vamos. Entonces, considerando esta como la fase operativa, la parte operativa más bien dicho. El objetivo transversal entonces de la misión territorial es abrirnos como parroquia Buen Pastor al impulso del Espíritu Santo para recomenzar desde Cristo con el mismo ardor de los primeros discípulos y discípulas del Señor, formando una comunidad de fe, acogedora y misionera, que con fidelidad y entusiasmo anuncie que el Señor Jesús nos ofrece a todos una vida plena.
Esto como objetivo transversal de todo el proceso. Desde Cristo, Él es el sentido de la evangelización. El objetivo general sería salir en misión recorriendo todo el territorio parroquial, visitando familias e invitándolas a ser parte activa de nuestra comunidad. En otras palabras, invitar a las familias de la jurisdicción parroquial a que vivan la experiencia cristocéntrica que nosotros estamos tratando de vivir, de vivir. Como objetivos específicos podemos señalar algunos: promover una profunda conversión personal y pastoral de todos los agentes pastorales de la parroquia, lograr que la parroquia se ponga en estado de misión permanente, motivar a más personas del territorio parroquial a que se involucren con su comunidad local y formen parte de ella. Esto implica, por lo tanto, ir a esas personas, a esas familias que están cerca de las comunidades ya constituidas. Y propiciar la vinculación y cooperación de las distintas instituciones católicas del territorio parroquial, si es que las hay, por cierto, entrar en las casas, entre comillas, de nuestros hermanos y hacerlos sentir parte de nuestra. Bien, ahora solamente, por cuestión de tiempo, vamos a señalar las fases. Acuérdense del glosario dado al comienzo. Las fases: premisión, misión, postmisión. Aquí el marco teórico, objetivos medios. Vamos. Entonces, esto está en el documento que se elaboró a propósito de la Escuela de Formación Pastoral. Ahí están estos elementos. La primera fase es la premisión, es el tiempo de preparación. ¿De quién? De los misioneros. El énfasis: iglesia en oración, orar por el proceso de misión o de evangelización. Acción significativa: lo que hemos estado desarrollando durante todo este año. La Escuela de Formación en su fase o nivel misionera, ¿cierto? Primer nivel, formación misionera. Y el pilar agustiniano a resaltar en este tiempo, sobre todo, es la búsqueda incesante de Dios e interioridad. Esto durante todo el presente año 2005, y esto es lo que hemos estado haciendo precisamente con la Escuela de Formación Pastoral. Prepararnos, ¿no?, en la fase de premisión. La segunda fase, la misión propiamente tal, como tiempo de evangelización. El énfasis: iglesia en salida. Lo que hemos recibido en el curso de este año como formación en la escuela, la idea ahora es poder hacer esta síntesis, pero que se convierta en algo operativo, la misión territorial propiamente tal. Entonces, la acción significativa, la Escuela de Formación Pastoral, pero en su segundo nivel, formación catequética e inicio de la misión territorial, y desde ya les adelantamos que el próximo año es precisamente para estar en contenidos de tipo doctrinal, a partir de lo que es la catequesis propiamente tal. Y el pilar agustiniano, servicio a la iglesia y evangelización. Todo esto durante el año 2026. Respecto del inicio de la misión territorial, es lo que tendremos en lo que tendremos que ponernos de acuerdo. Cuándo vamos a iniciar, cómo la vamos a realizar, etc. Y la tercera fase, la posmisión, tiempo de conversión permanente. El énfasis: iglesia, comunión y servidora. Iglesia, comunión y servidora. La acción significativa, nuevamente la Escuela de Formación Pastoral, pero en su tercer nivel, la formación para los agentes pastorales. ¿Ya? Todo agente pastoral, entonces, la idea es que se capacite, tenga una información adecuada para que seamos entonces una iglesia en salida. Vinculación con la catequesis, las comunidades y el pilar agustiniano, comunión de vida, esto desde el año 2027 en adelante. Si Dios quiere. No, a ver. Ya. Sí, esta es la segunda fase, porque la primera es la que hemos estado. Segunda fase para el próximo año: misión, tiempo de evangelización, el énfasis, iglesia en salida, ya lo decíamos, y el pilar agustiniano, el servicio a la iglesia y la evangelización.
El objetivo es entrar en un tiempo de misión permanente para volver a llamar a la esperanza cristiana a los feligreses de la parroquia y salir al encuentro de los hermanos de nuestra jurisdicción para abrir las puertas de la comunidad parroquial e invitarlos a vivir con un renovado impulso el llamado de Jesús. La idea fuerza en este tiempo será sembrar la tierra, regar y cuidar lo sembrado y esperar con ilusión la cosecha que hará el dueño de la mies. Esto se puede aplicar a los que han participado de la escuela, como también a aquellos que participarán como destinatarios de la misión. Y aquí la actividad, programa de evangelización permanente, fecha desde enero de 2026. Ahí veremos cómo vamos. Destinatarios, hermanos de nuestra jurisdicción parroquial, que están más alejados geográficamente de las capillas y los que se han alejado por distintos motivos de las comunidades ya constituidas. Sabiendo que han habido hermanos de las comunidades se han ido, a veces por escándalos, otras veces por discusiones, por peleas, por conflictos mal abordados. Una serie de indicadores pueden señalar esto como causa. Y entonces el proceso de evangelización sería este encuentro fraterno entre las parejas de misioneros, aquellos mismos que realizaron casa por casa la misión territorial, con un grupo de personas evangelizadas, número por definir, donde los misioneros compartirán su testimonio personal y realizarán la ceremonia de aceptación de Jesús. Y ahí es donde vamos a ver, si Dios quiere, en la próxima clase, los pasos propiamente de la misión. ¿Cómo se misiona? Es una pregunta que vamos a tratar de responder en la siguiente clase. Bien. ¿Seguimos? Estos elementos tenemos que tenerlos en consideración como preparativos para la misión, para el año que viene. Por ejemplo, estas son ideas nada más. Enviar cartas de invitación para la misión a las familias del territorio parroquial, es decir, que las familias de nuestra parroquia sepan que estamos en un tiempo de misión territorial, es decir, que se den por enterados y que estamos entrando para que así, cuando tal vez la pareja de misioneros vaya a visitar, sepa de qué se trata, para que le abra la puerta a la casa, ¿no? Sectorizar el territorio parroquial para que sea visitado por los agentes pastorales. Aquí hay un elemento importante. ¿Quiénes van a ser los misioneros? En primer lugar, los que han participado durante todo el año de la Escuela de Formación Pastoral en su primera fase misionera. En segundo lugar, los agentes pastorales, aunque no hayan participado, pero que habrá que hacerles una inducción, ¿ya? Para que se pongan en sintonía, ¿ya? Bien, realizar una base de datos de todos los agentes pastorales que participan en la misión, poner clarito quiénes van a coger y saber con quién contar. 4. Efectuar la inducción necesaria, aparte de la Escuela de Formación Pastoral, a los agentes pastorales para ir a la misión territorial. 5. Realizar una base de datos con las familias interesadas en recibir visitas de nuestros agentes. Es decir, allí, en cuanto a logística, tendremos que pensar bien, una vez que se envíe, digamos, informativa de que vamos a tener el proceso de emisión. Entonces, ¿qué familias quieren que se visite sus casas? Pueden ser estas familias que están más alejadas de algunas capillas, como aquellas que incluso están cerca, pero que por alguna razón se han alejado y que requieren de una visita en clave misionera. 6. Preparar material para el envío, cartas de presentación, credenciales, etc. 7. Calendarización de las visitas para la misión territorial. 8. Ir a la misión, aplicando ficha al modo de un censo para constatar las necesidades espirituales reales de las familias de nuestra jurisdicción parroquial. Bendición del hogar y sus integrantes, con la invitación a participar de nuestra parroquia en las misas pastorales o CBF, ya lo decíamos, recibir sacramento, entregar artístico e imagen de la Santa. Esas son acciones que pueden ayudar, son solo ideas y que pueden ayudar en la visita domiciliaria. Entonces, aprovechando la visita domiciliaria y aprovechando que tenemos ministros de la comunión, aprovechando que tenemos, por ejemplo, diáconos, aprovechando que tenemos catequistas, ¿no? Estos hermanos pueden, por ejemplo, invocar de parte de Dios la bendición para el hogar, visitar a los enfermos, aplicar esta ficha, qué necesidades espirituales y a veces incluso sociales hay en los distintos hogares.
Bien, y después ya pasamos al año 2027, si Dios quiere, tercera fase, la posmisión, que es el tiempo de conversión permanente, el énfasis, comunión y servidora, y el pilar agustiniano, vida comunitaria. La idea es fortalecer allí las comunidades. El primer momento, llamado así, de profundización, que es catequesis de profundización para conocer más de la fe y despejar inquietudes mediante la aplicación de fichas de los textos, catequesis para hambrientos, por ejemplo, del profesor Charles Abello, o diálogo con los protestantes del padre Flaviano Amatuli Valente. Esto puede ser vía Zoom, ¿cierto?, en modalidad binaria y asincrónica. Es decir, fíjense ustedes que tenemos que digitales para poder llegar con, la evangelización. Y aquí lo que se pretende hacer básicamente es que los que ya han recibido la fase segunda de la misión propiamente tal, los que han recibido la visita domiciliaria, han hecho la aceptación de Jesucristo, quieren dar el paso para formar parte de una comunidad o constituir tal vez pequeñas comunidades, la idea es que siga la experiencia de la posmisión, porque ahí es donde viene la fase de qué, en donde aparecen las preguntas de todo tipo, que no se resuelven en la fase de la misión, sino que en la posmisión. Para eso está la catequesis, por ejemplo. Seguimos. Momento de decisión libre y serena acerca del modo de incorporación y participación en la comunidad parroquial mediante, por ejemplo, una carisma, comunidades de vida fraterna, para que los evangelizados tengan la posibilidad de conocer los diferentes carismas, servicios y apostolados que se realizan en la parroquia y tengan la posibilidad de elegir aquel por el cual se sienten llamados. Es decir, aceptan a Jesucristo, hacen la experiencia del discipulado, después viven esta otra experiencia de profundizar en la fe en Jesucristo, es decir, pasan del corazón ahora a la mente y luego a la voluntad para formar parte, para adherirse a una comunidad mediante algún servicio específico para el cual se sientan llamados. El objetivo de este momento es integrarse en alguno de los apostolados que ofrece la parroquia para participar activamente en la iglesia, así como tomar conocimiento de la ubicación de la capilla de su sector y del horario de las misas de esa comunidad, por ejemplo, con la posibilidad de participar en una CBF a nivel parroquial que no esté en su comunidad de origen. Por ejemplo, si en la capilla Nuestra Señora de Gracia no existe pastoral de la salud, entonces, si existe un nivel de otra comunidad, hacer las derivaciones correspondientes, ofrecer. No estoy diciendo que no existe. Es un ejemplo. Bien. Y el tercer momento, de comunión y participación, en la conformación de pequeñas comunidades de vida fraterna con su respectiva coordinación y consejo pastoral. Imagínense por un momento esto, que en esos sectores más alejados donde no hay capillas, por ejemplo, la idea no es construir una capilla, pero sí es fundar una comunidad, por ejemplo, o pequeñas comunidades, ¿ya? Para vincularlas a la capilla más cercana o que se constituyan en esos sectores con las claves propias de una comunidad cristiana, que tengan estos elementos, un coordinador y subcoordinador, un secretario y ecónomo, coordinador de estas distintas áreas, sin necesidad de que en el lugar haya una capilla. ¿Mm? Pero esto puede ayudar, por ejemplo, a que personas que les queda muy lejos tal o cual capilla tengan la catequesis en su lugar. Y esto puede hacer, por ejemplo, que la catequesis vaya extendiendo su territorio, por así decirlo, y llegue a sectores donde no está llegando hoy día. Lo de la catequesis es un ejemplo. Puede ir algún catequista de la comunidad más cercana, por ejemplo, y en primera instancia coordinar allí la catequesis hasta que se produzca el empoderamiento de alguno de los miembros de esa comunidad naciente para que asuma como tal ese rol, por ejemplo. Sí, por favor. Entonces, en síntesis, estamos llamados a hacer fuegos que enciendan otros fuegos. ¿Y qué vamos a hacer? Esta es como la gran pregunta. Después de todo esto, ¿y qué vamos a hacer? ¿Seguir o no seguir la cadena? He ahí el dilema. Muchas gracias. Saludos. ¿Alguna pregunta
hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario, observación? Los hermanos que están vía Zoom. Los hermanos que están vía Zoom, ¿alguna pregunta para el padre Juliano? Muy bien. Muchas gracias, padre, entonces. Muchas gracias. Nos encontramos entonces, hermanos, en 15 días más, en la última clase, como algo adelantó el padre. En el fondo es la segunda parte del tema de hoy. ¿Hacemos la oración final? Sí. Por favor. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por este momento de encuentro y de comunión. Te pedimos humildemente, Padre, en el nombre de Jesús, que enciendas en nosotros el deseo de evangelizar, el deseo de querer salir al encuentro de tantos hermanos y hermanas que todavía no se han encontrado con Jesucristo, tu Hijo. Ayúdanos en este proceso y concédenos la gracia de perseverar fielmente por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares y enfermos, sobre sus comunidades y permanezca para siempre. Vayamos en paz.